eventos que vamos a tener con respecto a contabilidad y transparencia informativa propiamente tal. Le voy a restar un poquito del tiempo que Leonardo Torres va a dedicar a su exposición. Primero, para presentarle el centro. El centro tiene una página que los invito a que la visiten. Ahí vamos a postear las presentaciones que de alguna forma se van a ir acumulando en todos los trabajos que vamos haciendo. También están algunas cosas de novedad que de seguro son interesantes que ustedes revisen, sobre todo el tema del Comité Técnico IFRS, que está sacando algunos documentos. Próximamente va a sacar un documento con respecto a las modificaciones de IFRS, un poco lo que Leonardo va a presentar, lo vamos a entregar en un resumen ejecutivo propiamente tal. Antes que Leonardo comience su exposición, quiero contextualizar un poco este seminario y ante este evento que un poco debe ser recurrente en el tiempo. Lamentablemente las normas internacionales son fabricadas, si lo quieren ver así, en Londres, por lo tanto Chile no tiene mucha injerencia en la construcción de la norma y de alguna forma están siendo afectadas por distintos fenómenos que están sucediendo, no en Chile, en otros países, y propiamente están modificando el contexto de la norma propiamente tal. Recordemos que la norma está pensada para quienes van a tomar decisiones, no para quienes están dentro de la empresa propiamente tal, porque los que están dentro de la empresa tienen la información ahí mismo. La norma internacional está pensada para los usuarios externos. Principalmente, si lo quieren ver, para los minoritarios, para aquellos que no tienen el poder de estar dentro de la compañía y de alguna forma satisfacer sus requerimientos de información. En ese sentido, las grandes modificaciones que se van planteando en la norma tienen que ver mucho con proporcionar una información de mayor calidad para estos usuarios. Y una de las notas que tienen que colocar la empresa en su estado financiero es precisamente identificar cuáles son los pronunciamientos que a futuro van a venir y que pueden afectar significativamente a la compañía. Y en particular, ¿en qué le puede afectar? Le puede afectar el contexto del reconocimiento, es decir, el tema de los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos y gastos, así como la valoración, cómo nosotros vamos a representar monetariamente esos conceptos. Y por otro lado, la presentación, es decir, ya estamos hablando de información, de estructura y de las notas. Vamos a ver que Leonardo nos va a comentar que hay ciertas modificaciones, por ejemplo, la de ingresos, que van a exigir mayores revelaciones. Por lo tanto, hay que atender también esos requerimientos nuevos de la normativa. Revisando los estados financieros de las compañías chilenas, pude de alguna forma ver que no existe una homogeneidad en términos de cómo se presenta esta información de los nuevos pronunciamientos contables. En algunos casos tenemos algunas empresas que presentan simplemente una breve descripción de las normativas que de alguna forma van a venir a futuro, y en otros casos una descripción más detallada, mucho más detallada. Lo otro, que tampoco hay una opinión única con respecto a dónde las posicionamos esto de los cambios normativos. Algunos la colocan dentro del concepto de las bases de preparación, que están dentro de las políticas contables, que a mi juicio es donde deberían estar, porque de alguna forma las normas son las bases de preparación de la información financiera. Otros las colocan en notas separadas. En notas separadas, por decirlo, la nota separada es una nota que no está dentro de la política contable, sino que es una nota donde nosotros vemos el efectivo equivalente al efectivo, etc. A modo de ejemplo, aquí tienen Conchitoro, el grupo Conchitoro, que presenta su índice de estado financiero, y si se dan cuenta, los pronunciamientos que están abajo están precisamente dentro de la base de preparación, es decir, dentro de las políticas contables, del resumen de las principales políticas contables. Cuando uno empieza a navegar en la información, este es como el cuadro típico de un poco de lo que Leonardo nos va a conversar con respecto a las normas, ¿no? Pero lo importante acá es lo que está en amarillo, es lo que yo destaqué en amarillo, y que es esa declaración que la administración tiene que hacer con respecto a estos nuevos pronunciamientos. Y en este caso, por ejemplo, la administración dice, bueno, que estima que estas nuevas normas no tendrán un impacto significativo en los estados financieros del grupo. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué implica esta declaración? Y a mi juicio implica varias cosas. Por ejemplo, hacer la evaluación. Necesitamos tener una evaluación, es decir, necesitamos tener documentación que respalde esa evaluación. Los estados financieros deben ser auditados, por lo tanto el auditor tiene que satisfacer esa declaración. ¿Realmente se hizo ese trabajo de evaluación o es simplemente una declaración de principio? Por otro lado, hay impactos que son contables, pero también pueden estar los no contables, que también pueden ser significativos, procesos, sistemas,
generar nuevas notas contables tal vez significa modificar sistemas para poder extraer esa información. Por otro lado está el tema de los responsables. Bueno, ¿quién es responsable dentro de la administración de hacer esta evaluación? Él o los responsables. Muchas compañías lo que hacen es crear comités que ven estos temas, comité IFRS, grupo de trabajo IFRS, que se reúnen periódicamente, yo he visto en algunos casos cada 3 meses, y van estudiando estas normativas que a futuro podrían aplicar o afectar a la compañía. Esta declaración de principio es en función de todas las normas que vienen, no solamente las que podrían afectar a la compañía por su giro. Obviamente que yo expongo todas las normas y en función de eso yo veo cuál es la que podría o no podría afectar a la compañía. Bueno, este es un poco el escenario que yo planteo para que el profesor Leonardo Torres ahora continúe con su exposición. Leonardo, te invito. Leonardo es la estrella hoy día en todo caso. Hola, muy buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar a revisar este update. Le hemos puesto IFRS Update, actualización de las NIF. Y es cierto lo que dice Luis, hay que estar atentos a todos los cambios. Hoy día ya leía yo en el sitio de ifrs.org que el chairman of the board, Hans Hoyerforst, hoy día se dedicaba a hablar acerca de los cambios que se vienen respecto al marco conceptual. Esta diferencia entre otros resultados integrales y el resultado del ejercicio, que tiene bastante complicado al comité. Y también uno se instala a ver en el sitio de IFRS las novedades y uno descubre, por ejemplo, todo un debate que se está generando a propósito de las modificaciones al XBRL, a propósito de la incorporación de la IFRS número 15, una gran cantidad de nuevas notas explicativas que si uno las mira en detalle significa un gran trabajo para todas las empresas. Yo podría hablar de muchos de esos otros temas. Nos vamos a dedicar más bien a las normas que ya están aprobadas y algunos borradores que podrían tener cierto impacto significativo en la práctica contable en nuestro país. La norma internacional de información financiera experimenta entonces un desarrollo continuo. Las novedades son recientes y muchas de ellas tienen horizontes de aplicación, algunos mediatos y otros inmediatos. Vamos a analizar muchas novedades. Aquí están agendadas la norma de instrumentos financieros, que es nueva, la NIF 14, que es una norma intermedia que también es nueva, la NIF 15 de ingreso de contratos con clientes, que está generando ya mucho trabajo en las empresas, la interpretación número 21 de gravámenes. También vamos a revisar el relevo de consolidación para los fondos de inversión, los planes de beneficios definidos en los que se refiere a las aportaciones de los empleados, que no estaba siendo abordado por la NIC 19, la continuación de contabilidad de cobertura después de la innovación de derivados a propósito de las modificaciones que se están introduciendo a nivel global en el mercado financiero a propósito de la ley Dodd-Frank, la compensación de activos financieros y pasivos financieros con las novedades con NIC 32 y IFRS 7, la modificación a NIF 11 relativa a la contabilidad de combinación de negocios para participaciones en una operación conjunta, un tema que tampoco había sido abordado por la NIF 11. La modificación a las NIC 16 y a la NIC 41 a propósito de las plantas que producen frutos, la modificación a la NIC 27 respecto de la aplicación del método de la participación en los estados financieros separados, las modificaciones a NIC 16 y NIC 38 a propósito del requerimiento de, en ciertos casos para activos intangibles, depreciar en función de la generación de ingresos o amortizar. También vamos a abordar el exposure draft de arrendamientos, el exposure draft de contratos de seguro, las modificaciones del método de participación que también están en un borrador, el borrador de transferencia desde una subsidiaria a una asociada o negocio conjunto, el exposure draft número de la NIC 12, que habla acerca del reconocimiento de activos por impuestos diferidos por pérdidas no realizadas, que es el último que se generó en el mes de agosto. Vamos a partir por instrumentos financieros. Voy a pedir un poco de disculpas porque en algunos casos voy a hablar relativamente rápido,
pero voy a tratar de tocar los aspectos más fundamentales. La norma NIF 9 es una norma que acaba de ser pronunciada de manera íntegra. Una norma que se fue desarrollando en etapas. Primero se abordó el tema de la clasificación, luego el tema del deterioro y el tema de la contabilidad de cobertura. La norma NIF 9 establece instrucciones de clasificación y medición nuevas porque actualmente la NIC 39, que hoy día nos rige y que va a estar viva hasta el 31 de diciembre del año 2017, instala 4 categorías de activos financieros. Pero con la NIF 9 vamos a tener solamente 2 categorías de activos financieros, los activos financieros medidos a valor razonable y los que se miden a costo amortizado. El modelo de deterioro también se modifica con la NIF 9, teníamos un modelo de pérdida incurrida y ahora se instala el modelo de pérdida esperada. Y con contabilidad de cobertura se incorpora el concepto de gestión integral de riesgo. Vamos a hacer un pequeño análisis de eso. En primer lugar, hablemos de la clasificación y medición como nuevo concepto que instala NIF 9. El gran concepto que instala NIF 9 es el modelo de negocio. Un modelo de negocio que no estaba incorporado de esa manera en la NIC 39 y que nos dice que si usted tiene un modelo de negocio que se orienta hacia la especulación, entonces los activos financieros y los pasivos financieros de su empresa se van a medir regularmente mediante el uso del valor razonable. En cambio, si vuestro modelo de negocio es un modelo de negocio en donde los flujos se concentran en flujos de capital y de interés, entonces los activos financieros y los pasivos financieros se medirán a costo amortizado. Esto es lo que determina la aplicación del famoso test SPPI, Solely Payments of Principal and Interest, es decir, solamente pagos de principal e interés. Mediante ese test usted tiene que analizar respecto a sus contratos de activos financieros y pasivos financieros, si esos contratos están generando flujos solo de intereses y de capital, porque si es así, entonces el activo financiero o pasivo financiero se mide a costo amortizado. Sin perjuicio de que pueda haber variabilidades en los flujos, lo importante es el origen del flujo, que el flujo sea un flujo de principal y o de interés. Se mantiene en la IFRS 9 el Fair Value Option, es decir, la opción de medir ciertos contratos que se medirían regularmente a costo amortizado. Usted sigue manteniendo la opción de medirlos a valor razonable. Asimismo, se elimina, como ustedes podrán comprender, la categoría de activos financieros disponibles para la venta. Los activos financieros disponibles para la venta se medían a valor razonable con efecto en otros resultados integrales. Esa categoría se elimina, sin embargo, se mantiene la medición a valor razonable con efecto en otros resultados integrales para ciertos instrumentos de patrimonio. Es decir, se elimina totalmente la posibilidad de medir a valor razonable con efecto en patrimonio para instrumentos de deuda. Pero para ciertos instrumentos de patrimonio se mantiene la posibilidad de medir a valor razonable con efecto en otros resultados integrales. Y una cosa curiosa, lo puse ahí, lo destaqué con un asterisco, the own credit risk, el riesgo de crédito propio. Interesante está este tema del riesgo de crédito propio, porque se genera un vínculo con la IFRS número 13, con el famoso concepto de Credit y Debit Valuation Adjustment. El riesgo de crédito propio está relacionado con el Debit Valuation Adjustment. ¿Qué significa esto? Si usted tiene una deuda que se mide a valor razonable con efecto en resultados, usted comprenderá que si el valor de esa deuda, el valor razonable de esa deuda, se incrementa, usted como emisor de la deuda va a tener una pérdida, porque su deuda, si usted es el emisor, se incrementa. A nadie le conviene que le suban las deudas. Si mi deuda sube de valor razonable y la mido a valor razonable con efecto en resultado, entonces el incremento en la deuda significa una pérdida para mí, como emisor. Si el valor razonable de esa deuda que se mide a valor razonable con efecto en resultado disminuye, entonces yo experimento una ganancia, porque yo soy el emisor de la deuda.
Sin embargo, esto es bastante curioso porque las agencias de rating crediticio, Moody's, Fitch, Standard & Poor's, Bloomberg, etcétera, en algún momento pudieran determinar que yo soy tengo riesgo, tengo un riesgo más alto. Paso de la categoría de riesgo AAA más, por ejemplo, a la categoría BBB menos. Eso significa que soy peligroso para el mercado. Si yo mido mis pasivos a valor razonable con efecto en resultados, el incremento en el nivel de riesgo significa que el mercado me va a castigar incorporando una prima de riesgo en el descuento de mis flujos como emisor de deuda. Y el incremento de la tasa entonces significa que el valor presente de los flujos relacionados con esa deuda disminuye. Y al disminuir, disminuye el precio de la deuda. Y al disminuir el precio de la deuda, disminuye el valor razonable de la deuda y por lo tanto disminuye mi pasivo financiero. Y si disminuye mi pasivo financiero, gano, obtengo una ganancia. Eso es lo raro, que cuando las agencias de rating crediticio castigan mi deuda, yo tengo ganancia. Es decir, yo gano cuando soy más peligroso para el mercado. Eso es curioso y precisamente por eso es que la norma IFRS 9 instala una observación y dice que las variaciones de valor razonable que se originan en las modificaciones de riesgo de crédito propio para los emisores de deuda que se miden a valor razonable con efecto en resultado, deben incorporarse en otros resultados integrales y no en resultado del ejercicio. ¿Y por qué pongo en asterisco esa modificación? Porque la norma permite que las entidades incorporen esa modificación sin incorporar el resto de la IFRS 9 en forma anticipada. Es decir, yo podría determinar que las variaciones de valor razonable originadas en cambios de rating crediticio en mi deuda que se mide a valor razonable con efecto en resultado, se incorporen en otros resultados integrales, adoptando parcialmente entonces la IFRS 9 sin adoptar el resto del cuerpo normativo IFRS 9. Esto va a afectar principalmente a las entidades financieras. Entonces, es interesante esa novedad. Eso es lo que yo podría destacar de los efectos más importantes de esta primera parte de la IFRS 9. El segundo tema de IFRS 9 está determinado por el deterioro de valor de los activos financieros. La metodología que hoy día, actualmente, la NIC 39 incorpora se denomina metodología de pérdida incurrida. Es decir, que hoy día las empresas reconocen una pérdida por deterioro de valor de sus activos financieros cuando se presentan indicios de deterioro. Si no hay indicios de deterioro, no se genera un registro de pérdida por deterioro. Esto va a cambiar porque la norma ahora se orienta a un modelo distinto, el famoso modelo de pérdida esperada. Un modelo de pérdida esperada que significa que antes, incluso de que se presenten indicios de deterioro, yo debo determinar una pérdida esperada. Debo generar una suerte de estimación de deudores incobrables para hacerlo más dialogable con la norma anterior. Eso, sin duda, se instala, sin embargo, no de la misma manera en que estaba en Chile. Ahora se habla del modelo de los buckets, que son estas cestas en donde yo separo el libro bueno y el libro malo. Y entonces yo voy a calcular una pérdida esperada con horizonte de 1 año para aquellos activos financieros que están en el libro bueno y una pérdida esperada para todo el horizonte temporal de madurez del instrumento para todos aquellos instrumentos que se incorporan en el libro malo. En una dinámica que de todas maneras es de revisión continua, porque lo que está en el libro malo puede pasar al libro bueno y viceversa. Por eso que acá se habla del enfoque de doble medición, pérdida crediticia esperada de 12 meses, calcular para el libro bueno solamente en un horizonte de tiempo de 12 meses, y pérdida crediticia esperada durante toda la vida en instrumento para aquellos que están en el libro malo. FASB e IASB tienen diferencias en este tema. Precisamente por eso acá no podemos hablar de convergencia absoluta. FASB va a seguir manteniendo un esquema distinto. Respecto de la contabilidad de cobertura, la tercera parte de la norma de instrumentos financieros, IFRS 9, interesante advertir que la novedad de contabilidad de cobertura para IFRS 9 tiene que ver con la alineación de la contabilidad de cobertura con la administración de riesgos.
De hecho, hoy día, si analizamos la NIC 39, la NIC 39 establece que la empresa, para aplicar contabilidad de cobertura, ha de designar las relaciones de cobertura desde el inicio. Y la designación desde el inicio de las relaciones de cobertura implica reconocer un instrumento de cobertura y un ítem cubierto. En un trabajo que es 1 a 1, es decir, ítem cubierto, instrumento de cobertura, y en donde esa relación de cobertura se va generando como un análisis periódico, se instala un dossier por cada una de las relaciones de cobertura, en una dinámica que es bastante alejada de lo que en la práctica hace la gerencia de finanzas. La gerencia de finanzas no piensa en coberturas 1 a 1. La gerencia de finanzas normalmente hace estrategias globales de cobertura, en donde incluso se permite de pronto que se generen inefectividades. La norma actual, la NIC 39, cuando se produce una inefectividad, se discontinúa la aplicación de contabilidad de cobertura, prospectivamente. Sin embargo, bajo la nueva visión de NIF 9, la discontinuación de la efectividad de cobertura no produce la discontinuación de la contabilidad de cobertura, sino más bien una suerte de revolving, de rolling over, de generación de nuevas estrategias de cobertura dentro de la dinámica global de gestión de riesgos de la empresa. Y por lo tanto, esto se apega mucho más a la dinámica global o integradora de riesgos que normalmente desarrolla la gerencia de finanzas. Hay nuevos requerimientos para lograr continuar y discontinuar la contabilidad de cobertura en consecuencia. Exposiciones adicionales pueden calificar como partida cubierta, además se incorporan nuevos riesgos como los riesgos de commodities dentro de los commodities, es decir, podemos cubrir partes de un commodity y no el commodity completo como hasta ahora se hacía necesariamente. Los instrumentos de efectivo, además, pueden ser calificados como instrumentos de cobertura en circunstancias adicionales. Por lo tanto, tenemos nuevos instrumentos de cobertura adicionándolos a los instrumentos derivados y adicionándolos también a los activos y pasivos no derivados que estaban normalmente vinculados a riesgos de tipo de cambio. Esta modificación tan importante, y por eso la hemos incorporado en la primera parte, se inició el 28 de octubre del año 2010, un largo camino para que finalmente se decidiera que se adopta esta norma a partir del 1 de enero del año 2018. E incluso se permite que ustedes apliquen en forma anticipada esta norma, así que los que quieran incorporar todas estas novedades de contabilidad de cobertura pueden hacerlo desde ahora. Sin embargo, igual es complicado adoptar anticipadamente, porque no es solo la contabilidad de cobertura la que se va a modificar, sino también las mediciones de deterioro y las instrucciones de medición y de clasificación. ¿Podrían ustedes, tal como dije hace un rato atrás, adoptar solamente esa instrucción que se relaciona con el riesgo de crédito propio para que las variaciones de valor razonable de los pasivos financieros que se miden al razonable con efecto en resultado se vayan a otros resultados integrales y no al resultado del ejercicio? Los primeros estados financieros anuales en los que se aplican estas modificaciones va a ser los que se generan el 31 de diciembre del año 2018. Eso en relación a la norma NIF 9. Hay otra norma que es la NIF 14, que es nueva, es anterior a la 15, lógico. Esta se llama cuentas regulatorias diferidas. Fíjate que esta norma es conocida como una norma intermedia y básicamente porque es una norma de transición. Todavía no se genera una norma comprensiva de las empresas que están sujetas a regulaciones tarifarias. Esta norma solamente se aplica a aquellas empresas que están adoptando por primera vez las NIF y que están dentro del contexto de regulación tarifaria. Permite esta norma el enfoque de patrocinio para los saldos de cuentas regulatorias diferidas reconocidas bajo PCGA anteriores. A diferencia de lo que sucedió con la aplicación de la NIC 12,
en donde se eliminaron todas las cuentas transitorias que se habían generado mediante la aplicación de la antigua norma de impuestos diferidos. Acá se patrocina, se mantienen las cuentas diferidas que hubiesen surgido a propósito de estos acuerdos de regulación tarifaria con el gobierno. Esta opción está disponible solamente, como ya había adelantado, para los primeros adoptantes de normas internacionales de información financiera. Se requiere que los saldos de cuentas regulatorias diferidas, eso sí, se presenten de manera separada. Obviamente esto requiere revelaciones adicionales porque la existencia de cuentas diferidas está vinculada con esta necesidad del gobierno de establecer ciertas regulaciones tarifarias que originan cuentas que van a diferir el reconocimiento de ingresos o van a anticipar reconocimientos de ingresos y por lo tanto esto requiere necesariamente incorporar esas revelaciones o notas explicativas. Insisto, es una norma intermedia y ASBI también cuenta con un proyecto inextenso respecto de la contabilización de regulaciones de tasas o de precios. En la transición a las normas internacionales hay que decidir si se continúa contabilizando los saldos de cuentas regulatorias diferidas. Se presentan estos saldos en forma separada y se preparan las nuevas revelaciones, aquí hablando un poco de los impactos, ¿no?, para las empresas que estén en este contexto. Y se considera la interacción que pudiera tener con otras normas. Esta norma se publicó el 30 de enero del año 2014. La fecha de la primera adopción es del 1 de enero del año 2016, permitiéndose en todo caso la adopción anticipada para este año o el 2015. La fecha de los primeros estados financieros en consecuencia anuales que incorporan esta esta norma intermedia, es el 31 de diciembre del año 2016. La otra novedad normativa corresponde a la NIF 15, una norma de ingreso de contratos con clientes que elimina muchas interpretaciones y normas como la NIC 11 de contratos de construcción, como la NIC 18 de ingresos ordinarios, como la IFRIC 13 de los programas de fidelización de clientes. Esta norma en realidad viene a resolver un asunto delicado, que es el tema del reconocimiento del ingreso. Es comprensiva esta norma a propósito de que comprende todos los reconocimientos de ingresos ordinarios. Está basada en un análisis de 5 pasos en contratos con énfasis en la transferencia del control. Lo importante acá es que se reconoce el ingreso cuando el control del activo se transfiere a la contraparte. Hay 2 formas de reconocer el ingreso. Esto en un resumen sumarísimo, podríamos decir que la norma NIF 15 se resume de esa manera, es decir, nos dice la norma NIF 15 que el ingreso se reconoce en un momento del tiempo o se reconoce progresivamente. En un momento del tiempo significa que yo reconozco el ingreso en T sub 0 o en T sub 1, eso es un momento del tiempo, o bien voy reconociendo entre T sub 0 y T sub 1. Eso nos hace pensar, oye, bueno, por ejemplo, mi negocio es encomiendas. Cuando reconozco el ingreso, cuando recibo el dinero del cliente para hacer su encargo de llevar la encomienda a Japón, o reconozco el ingreso cuando la encomienda llega a Japón y la recibe el cliente conforme, o voy reconociendo el ingreso en la medida en que pasa el tiempo. Esas preguntas son las que debo hacerme. Y la norma NIF 15 nos ordena para poder entender de qué manera podemos ir reconociendo esos ingresos. El juicio requerido acá es significativo, sin duda. Sobre todo es muy significativo y complejo cuando consideramos que dentro de los contratos hay además servicios y también hay bienes entregados, hay mezclas de pronto, hay ingresos compuestos por una cantidad a veces bastante alta de obligaciones de desempeño, porque son las obligaciones de desempeño el gran concepto que se introduce con la NIF 15.
Sin duda, esto requiere, tal como yo les indicaba, y por eso ustedes pueden revisar en las discusiones que hay en IASB respecto de XBRL, ahí ustedes pueden encontrar todas estas revelaciones nuevas que se requiere introducir a propósito de la IFRS 15, que son muchísimas. Hay no requerimientos entonces extensos de revelación, pero para todas las empresas. Esta norma puede ser que no modifique la forma en que usted está reconociendo el ingreso hoy día. Es posible que no le modifique para nada eso. Entonces, pero usted no puede quedarse sentado tranquilo o tranquila pensando en, me voy a preocupar de la norma en el año 2000, ¿cuándo es? ¿15? 17. Me voy a preocupar en el año 2017 de la norma. No, cuidado. Basta con darse un paseo por las discusiones de XBRL para darse cuenta que esas revelaciones que está pidiendo XBRL van a ser bastante difíciles de estructurar. ¿Y por qué? Porque la norma NIF 15 desagrega toda esta complejidad en 5 pasos. El primero de ellos es la identificación del contrato. Usted tiene que identificar el o los contratos que tiene con vuestros clientes. Una vez que ha identificado los contratos con los clientes, vamos al segundo paso, que corresponde a identificar las obligaciones de desempeño separadas. Porque con un mismo cliente usted puede tener varias obligaciones de desempeño, como las empresas telefónicas cuando firman contratos con sus clientes en donde se obligan a entregar el celular, a entregar bolsas de datos, a entregar servicio telefónico, roaming y una serie de elementos, algunos de los cuales se van generando progresivamente y otros se van satisfaciendo en momentos específicos de tiempo. Entonces, hay que desagregar esos contratos e identificar cuáles son las obligaciones de desempeño. Recuerden ustedes, esta palabrita va a estar permanentemente en vuestro análisis. ¿Cuáles son las obligaciones de desempeño que emanan de los contratos que yo mantengo con mis clientes para desarrollar mi negocio específico? Esas obligaciones de desempeño quieren decir, de alguna manera, cuáles son las responsabilidades que tengo con mi cliente a propósito del contrato que estoy celebrando con él. Luego de identificar esas obligaciones de desempeño, viene el tercer paso, determinar cuál es el precio de la transacción. Sin duda puede ser un gran y único precio. Si es un gran y único precio, viene el paso 4, que corresponde a la distribución de ese precio en las distintas obligaciones de desempeño separadas. Por eso identifiqué las obligaciones de desempeño para distribuir ese precio en ellas. Y en el paso 5, el reconocimiento del ingreso, cuando o a medida que, es decir, en un momento del tiempo o progresivamente, se satisface cada obligación de desempeño. Todo esto, desagregado en notas explicativas, se vuelve complicado. Y por eso que es necesario que las empresas entiendan de que a pesar de que la norma NIF 15 se empieza a aplicar a partir del año 2017, es necesario anticipar los efectos que esta norma va a tener en los sistemas de información de la empresa. La norma se publicó el 28 de mayo de este año, 2014, así de reciente es. Se adopta a partir del 1 del año 2017, pero si usted quiere puede aplicarla en forma anticipada. Los primeros estados financieros a los que se va a aplicar en consecuencia esta norma corresponden a los del 31 de diciembre del año 2017. Esas son las novedades normativas, ¿ya? Algunas que nos afectan inmediatamente, otras un poco más alejados en el tiempo, como la NIF 15. Ahora viene un ejemplo de interpretación, es la interpretación, la última interpretación que se aprobó, que es la CINIF número 21, gravámenes o levies in English. Un gravamen, nos dice la CINIF 21, corresponde a una salida de recursos que incorpora beneficios económicos que es impuesta por los gobiernos a entidades de acuerdo con la legislación. Es decir, el gobierno me impone un gravamen y debo pagarlo. Eso es un gravamen, es decir, la obligación que tiene la empresa de entregar dinero o recursos al gobierno a propósito de una obligación emergente. Se reconoce
esta obligación de pagar el gravamen solo y cuando y solo cuando tiene lugar el suceso especificado en la legislación. The trigger event. El evento gatillante. El evento gatillante es aquel momento o aquel hito, más bien, que genera la obligación de pagar el gravamen. Esto es tremendamente importante. Puede parecer tremendamente teórico, pero es muy importante. De hecho, en los análisis acerca de si yo reconozco o no reconozco el dividendo obligatorio mínimo de 30% que deben pagar las empresas sociedades anónimas, uno se hace la pregunta de, bueno, reconozco al 30 de junio o al 31 de marzo o al 30 de septiembre el 30% de la utilidad que llevo acumulada hasta ese momento como una provisión por el dividendo mínimo obligatorio. Según CINIF 21, esta obligación que tienen las empresas, este gravamen que se les impone de pagar en forma obligatoria el 30% de las utilidades, tiene relación con un trigger event, con un evento gatillante que no se ha producido, porque la propia ley dice que el evento gatillante es la utilidad del ejercicio. Y al 31 de marzo, al 30 de junio, al 30 de septiembre, ese evento no se ha producido. ¿Me entienden? Entonces, ese efecto es bastante importante para poder hacer el registro contable. Hay que esperar que el evento gatillante se realice para poder hacer este reconocimiento. La interpretación, entre paréntesis, solo aplica al lado del pasivo de la transacción, no al lado del activo. En síntesis, es necesario reconocer el pasivo cuando tiene lugar ese evento gatillante, ese suceso, ese hito. Si el suceso que genera la obligación ocurre en un momento determinado del tiempo, el pasivo se reconoce por completo en ese momento. Si el suceso que genera la obligación ocurre progresivamente en el tiempo, el pasivo se reconoce también progresivamente a lo largo de ese periodo. Si el suceso que genera la obligación ocurre cuando se alcanza un umbral, el pasivo se reconocerá entonces cuando ese umbral sea alcanzado. Si ustedes lo analizan un poco, esta instrucción de CINIF 21 tiene un vínculo bastante fuerte con lo de la obligación de desempeño que estaba en la IFRS 15, reconocimiento puntual o progresivo. Flauta, perdón. Es que ando medio enfermo. El CINIF 21, sigamos. La fecha de publicación de esta interpretación fue el 20 de mayo de 2013, pero la estamos comentando hoy día porque este es el año de primera aplicación de esta norma. Se permitía su aplicación anticipada y el primer periodo de información intermedia, porque esta norma se aplica y tiene bastante impacto en los periodos intermedios, fue el 31 de marzo del año 2014. Hablemos ahora. Ya dejamos atrás las normas nuevas, dejamos atrás las interpretaciones nuevas, ahora hablemos de las modificaciones, los amendments, las enmiendas. Caramba. Primero vamos a hablar del relevo de consolidación para fondos de inversión, ¿ya? Fíjense ustedes que las entidades de inversión calificadas deben aplicar fair value para sus compras de acciones o de instrumentos de patrimonio. Esa es una instrucción ya que se nos obliga a aplicar. Si usted tiene una empresa de inversión, nos referimos a un fondo de inversión, y ese fondo de inversión adquiere una participación en alguna otra empresa con el propósito de desarrollar su propio negocio, entonces esa inversión no va a ser consolidada. ¿Y por qué? Por lo que he dicho, porque esa inversión no está generando una combinación de negocios, sino más bien es una inversión que se hace con el propósito de satisfacer el propio giro de la empresa, que es obtener rentabilidades a propósito de esas inversiones. Y entonces las empresas que son fondos de inversión deben contabilizar esas inversiones a fair value, a valor razonable.
Los requisitos para esto, primero, satisfacer la definición de la entidad de inversión. Y segundo, complementar con ciertas características típicas en caso de duda. Las controladoras que no son entidades de inversión no controlan y por lo tanto no consolidan. A ver, para poder aclarar esto, primero hablemos de los elementos esenciales de la definición. Los elementos esenciales es donde pudiera haber una mayor discusión, ¿no? Los elementos esenciales que deben estar incorporados dentro de una entidad para que esa entidad sea calificada como entidad de inversión son los siguientes. El primero es que la entidad obtiene fondos de los inversores para prestar servicios de administración de esas inversiones. Recibe dinero de terceros con el propósito de gestionar esos dineros mediante la adquisición de instrumentos de patrimonio. Segundo, el propósito del negocio solamente es el de obtener rendimientos de la apreciación del capital y o del ingreso de las inversiones. Es decir, acá el propósito del negocio no es gestionar esas inversiones, no es entrar en el negocio relacionado con esas inversiones adquiridas, sino más bien gestionar la apreciación del capital relacionado con esas inversiones y los ingresos que de ellas se derivan. La medición es fundamentalmente a través del valor razonable, y ese es el tercer elemento que debiera estar presente. Esta modificación se publicó el día 31 de octubre del año 2012, pero la estamos comentando porque este año se aplica por primera vez, ¿ok? Desde el 1 de enero de este año. Se permitía la adopción anticipada en todo caso. La siguiente modificación que vamos a comentar corresponde a los planes de beneficios definidos, específicamente a aquellos planes de beneficios en donde existe aportación de empleados. Recordemos que los planes de beneficios definidos, para sintetizarlo, corresponde a tres tipos de beneficios: los beneficios de corto plazo, los beneficios de largo plazo mediante planes de aportación definida y los beneficios de largo plazo mediante beneficios definidos, planes de beneficios definidos. Los dos primeros son relativamente simples de contabilizar, pero el último, los planes de beneficios definidos, son muy difíciles de gestionar contablemente a propósito de que requieren de cálculos periódicos actuariales y en donde el riesgo actuarial lo asume el empleador. Hasta ahora solamente se hablaba de los planes de beneficios definidos en donde el empleador aportaba. Es decir, el empleador más bien pagaba el beneficio. Pero no se había discutido el tema de qué sucedía cuando eran los empleados los que también colaboraban en el beneficio. Las modificaciones entonces son solo aplicables a los planes de beneficios definidos que involucran aportaciones de empleados, o bien también lo incorpora de terceros. El expediente práctico les permite a las compañías reducir los costos del servicio por estas contribuciones en el periodo en que se presta el servicio relacionado, si es que las aportaciones están establecidas en los términos formales del plan. Aquí no tiene que ver esto con que el empleador voluntariamente vaya a hacer un aporte, tiene que estar en el plan formal. Deben estar vinculadas al servicio que se está prestando y son independientes del número de años de servicio. Si se satisfacen esos tres elementos, entonces las aportaciones del empleado van a calificar para reducir el costo del servicio que está reconociendo el empleador a propósito de estos beneficios. La NIC 19 en el año 2011 requería que todas las aportaciones de empleados vinculadas con servicios establecidas en los términos del plan sean atribuidas a los periodos de servicio como parte del beneficio neto. Ahora ese beneficio se reduce con esa aportación.
Las modificaciones aclaran el método de atribución cuando no se aplica el expediente práctico. La fecha de publicación de la modificación es el 21 de noviembre del año 2013 y está vigente desde el 1 de julio de este año, permitiéndose adopción anticipada. Los primeros estados financieros anuales entonces son los que van a emitirse al 30 de junio del año 2015, por lo tanto en nuestro país va a ser aplicable para la totalidad de los estados financieros finalizados el 31 de diciembre del año 2015. Caramba, estoy tosiendo, perdón. Bueno, continuemos. Hablemos de otro tema entretenido, los veo muy entretenidos. Hablemos de la continuación de contabilidad de cobertura después de la innovación de derivados. Mira qué interesante este tema. Fíjate que cuando ocurrieron los famosos escándalos del año 2001 en Norteamérica, a propósito del famoso Enron, del famoso WorldCom, también a nivel global en Europa con Parmalat, etcétera, vino una oleada de legislaciones nuevas. De hecho, yo creo que todos nos acordamos de Sarbanes-Oxley, que nació desde ahí, desde los escándalos de Enron, ¿no es cierto? Luego, en el año 2008, con los famosos CDOs, con los famosos agencias de rating crediticio que le ponían tremendas notas positivas a los instrumentos financieros que circulaban alrededor del mundo y que después resultaron ser un desastre, se generó también una crisis financiera a nivel global, que afectó también a España, afectó a Italia, a Grecia, etcétera. Y nuevamente, igual que en el año 2001, vino una oleada de regulaciones a nivel internacional y específicamente en Norteamérica. Una de las leyes más fuertes y restrictivas que se generaron con esa crisis del año 2008 correspondió a la famosa ley Dodd-Frank. La ley Dodd-Frank instaló muchas restricciones y una de las restricciones afectó a el mercado OTC. El mercado OTC es el mercado de instrumentos derivados no estandarizados, aquellas en las cuales las dos contrapartes se encuentran, llegan a un acuerdo y lo satisfacen después de un periodo de tiempo determinado en el futuro, como en el caso de los forwards o el caso de los swaps. La verdad es que ese famoso mercado OTC fue uno de los que concentró la mayor cantidad de defraudaciones y de escándalos en Norteamérica, porque al ser un mercado no regulado, al ser un mercado no estandarizado, las contrapartes incluso pueden estar registrando valorizaciones de valor razonable que no tienen nada que ver. Son muy diferentes muchas veces, porque las metodologías que se utilizan para valorar para cada una de las partes que están entrando en ese tipo de acuerdo no son intermediadas por ningún ente. Entonces se dieron cuenta en Norteamérica de que era necesario terminar con el mercado de los OTC, pero no pueden terminar con el mercado de los OTC, porque el mercado del OTC significa simplemente que tú y yo nos juntamos y llegamos a acuerdo. ¿Y cómo van a terminar con el mercado si tienes esas características? Sin embargo, cuando en el mercado OTC una de las contrapartes, es el banco, lo que se les ocurrió en Norteamérica fue establecer un intermediario, una parte empoderada, una suerte de cámara de compensación entre una y otra parte cuando el banco era una de las contrapartes para poder generar compensaciones periódicas entre ambas partes y de tal manera que el riesgo de default se elimine, el riesgo de incumplimiento de contraparte. Eso significaba entonces que cuando ya habían dos partes se introducía un intermediario y claro, los que estaban aplicando contabilidad de cobertura decían si se introduce un intermediario entonces cambia toda la figura. Yo estaba aplicando contabilidad de cobertura, entonces la gran pregunta es: ahora no voy a poder seguir aplicando contabilidad de cobertura porque esta relación de cobertura que inicié antes de que se incorporara este intermediario empoderado afecta a toda la relación de cobertura y por lo tanto de aquí ya voy a tener que arrojar al resultado todas las variaciones de valor razonable que tenga el derivado. ¿Qué hago? ¿Qué hago en ese caso? Bueno, la norma es bastante comprensiva y precisamente por eso instaló esta
modificación. Y dice que las leyes y regulaciones nuevas requerirían o proveerían incentivos para que muchos derivados OTC sean novados con una contraparte compensadora. Es decir, la norma me permite que, a pesar de que esta relación de cobertura se inició entre dos partes, ahora se incorpore una tercera parte entre medio de esas dos, pero que eso no vaya a afectar la relación de cobertura que se inició en su momento. La NIC 39 requiere la discontinuación de contabilidad de cobertura si la innovación no se trata en la documentación de cobertura. Sin embargo, las modificaciones proveen un relevo de la discontinuación de esa contabilidad de cobertura, es decir, se permite en determinadas circunstancias de que, a pesar de que se introduce un intermediario, eso no significa que se vaya a modificar la aplicación de contabilidad de cobertura. ¡Wow! Eso es tremenda ayuda. La contabilidad de cobertura entonces continuaría si se cumplen los siguientes dos criterios. Como consecuencia de las leyes o regulaciones o la introducción de leyes y regulaciones, una contraparte compensadora se convierte en una contraparte nueva para cada una de las partes originales. Es decir, ya no tenemos dos partes, tenemos tres partes, en donde las dos partes iniciales empiezan a relacionarse con esa intermediadora. Y cualquier cambio en los términos de un derivado se limitan a los necesarios para reemplazar a la contraparte, porque si además incorporamos otros elementos, obviamente ahí se nos cae la contabilidad de cobertura. Esta modificación se publicó el 27 de junio del año 2013 y se aplica a partir de este año. Se permitía la adopción anticipada y el 31 de diciembre vamos a tener los estados financieros con esa modificación incorporada. Ok, vamos a ir ahora a otra norma más interesante todavía, que es la de compensación de activos financieros y pasivos financieros. Por favor, hablemos así: compensación de activos financieros con pasivos financieros, que es distinto a decir compensación de activos y pasivos financieros. Estamos hablando de compensar activos financieros con pasivos financieros, no activos con pasivos financieros, ni activos financieros con pasivos. Es una cosa que hay que tener en cuenta. Solamente financieros. ¿Qué es lo que nos dice esta modificación? Que una entidad tiene, en el momento actual, un derecho legalmente exigible de compensar solamente si ese derecho no depende de un evento futuro y al mismo tiempo es exigible tanto en el curso normal del negocio o en el caso de incumplimiento o de insolvencia o quiebra de la entidad y de todas las contrapartes. Ese es el famoso enforceable right to offset, el famoso derecho legal de compensación. El derecho legal de compensación debe existir. Y eso significa que ese derecho no está dependiendo de un hecho futuro y al mismo tiempo no se va a ver afectado si es que alguna de las contrapartes no cumple, alguna de las contrapartes quiebra o alguna de las contrapartes se torna insolvente. Eso no importa. El derecho de compensación debe estar desde el comienzo hasta el final en la relación de compensación. Y esto, fíjate que está muy interesante porque abre la posibilidad de que ciertos tipos de liquidación bruta puedan ser equivalentes a liquidación neta y por lo tanto yo puedo compensar aunque la forma de liquidación no sea neta. Entendamos que las liquidaciones netas corresponden a que cuando existe un activo financiero y un pasivo financiero, la compensación neta significa que se va a liquidar tanto el activo como el pasivo, tanto el activo financiero como el pasivo financiero mediante la entrega de la diferencia. Eso es compensación neta. Compensación bruta significa que al finalizar el plazo, el activo financiero significa que voy a recibir todo el activo, todo el activo financiero, todo el líquido, todo el efectivo, y el pasivo financiero significa que voy a pagar todo lo comprometido. Esa es liquidación bruta. La norma de compensación me dice que yo puedo entrar en acuerdos de compensación bruta o de liquidación bruta, pero igualmente puedo compensar. ¿Pero bajo qué circunstancia? Bajo la circunstancia de que el acuerdo de compensación bruta se haga de manera simultánea. Es decir, que las contrapartes, a pesar de que se entreguen la totalidad de lo adeudado, esa totalidad se entregue necesariamente al mismo momento, en el mismo momento del tiempo. E independientemente de cualquier hecho futuro, independientemente de una presencia de insolvencia, independientemente de incumplimiento, independientemente de la presencia de quiebra de cualquiera de las contrapartes. Igualmente se tiene que satisfacer el acuerdo de liquidación bruta, ¿sí?
Y hay que destacar, eso sí, que esta instrucción de compensación tiene que ver con que se muestra en los estados financieros el activo financiero y el pasivo financiero de manera compensada. Eso no significa que yo, por ejemplo, si tengo un activo de 1.000, un activo financiero de 1.000 y un pasivo financiero de 1.000, eso resulta en cero. Eso no significa que yo no los voy a contabilizar. Las normas de compensación son normas de presentación, no de contabilización. Entonces, el activo financiero y el pasivo financiero se siguen contabilizando. Lo que pasa es que lo que se muestra, en ese caso en particular, es un valor cero, pero no que no esté contabilizado. Eso para que no se pasen de listos los que quieren compensar un derivado con un pasivo financiero. ¿Ah? Evaluar si en el momento actual la entidad tiene un derecho legalmente exigible de compensación. Esto es lo que se gatilla a propósito de esta modificación que ustedes están viendo. Eso es lo que tienen ustedes que hacer. Evaluemos si tenemos derecho de compensar. Y además deben evaluar si tienen la intención de liquidar por el importe neto o simultáneamente, liquidación neta o liquidación bruta pero simultánea, o a través de un sistema que sea equivalente a la compensación neta. Ojo, debe ser la misma contraparte. No pueden ser contrapartes distintas. Si son contrapartes distintas no pueden compensar. Recuerden ustedes que la NIC 1 ya nos advertía que se prohíbe la compensación de activos con pasivos, a menos que una norma lo permite. Y esta norma, la NIC 32, lo permite, siempre y cuando se satisfaga todos estos elementos que hemos visto en esta modificación. Obviamente compensar los importes aptos, es decir, aquellos que estén relacionados con acuerdos de compensación neta o de liquidación bruta, siempre y cuando sea simultánea y todo lo que hemos dicho. La fecha de publicación de estas modificaciones es del 16 de diciembre del año 2011, sin embargo se empezó a aplicar a partir del 1 de enero del año 2014 y se aplica obviamente a la totalidad del estado financiero del 31 de diciembre del año 2014. Casi se me sale. Compensación de activos financieros y pasivos financieros. La compensación de activos financieros y pasivos financieros tiene efectos en las revelaciones. No solamente va a tener efecto en si compenso o no compenso. Efectivamente, nos dice esta modificación del NIF 7, que es la norma de compensación de instrumentos financieros, en primer lugar de que ya no hay un acuerdo en la forma de compensar entre IASB y FASB. Ya hemos dicho que los norteamericanos no van a converger a la norma. Y una de las grandes diferencias que tiene en Norteamérica con la norma internacional está precisamente en los instrumentos financieros. Y una de las diferencias en la convergencia es precisamente la de compensación. No son las mismas reglas de compensación las que norman a Norteamérica que las que norman en la norma internacional. Y como hay diferencias, llegaron a un acuerdo de que, mira, mantengamos estas diferencias porque ya no es posible, hemos peleado demasiado, no sigamos peleando, pero incorporemos en notas explicativas nuestras diferencias. Y por eso es que se modifica la NIF 7 y han emitido entonces requerimientos comunes para revelar los efectos potenciales de los acuerdos de compensación y mejorar la comparabilidad entre esos dos esquemas normativos, tanto el de US GAAP como el de las normas internacionales de información financiera. Hay revelaciones cuantitativas mínimas que es necesario mostrar, hay que identificar el alcance. ¿Qué significa identificar el alcance? ¿Cuáles son los instrumentos financieros que he compensado? ¿A cuáles se les aplicó la norma de compensación? Determinar el nivel de agregación y de desagregación, es decir, qué fue lo que compensamos y qué fue lo que no compensamos. ¿Cuáles instrumentos financieros se compensaron y cuáles no? Y obviamente determinar los montos que fueron compensados y que no fueron compensados. Describir los tipos y la naturaleza de los derechos de compensación que no califican para compensación, es decir, no basta con decir no compenso, sino además esto no calificó para compensar. Y determinar si se requieren, obviamente, revelaciones adicionales vinculadas con esta norma de compensación. Se publicó el 16 de diciembre del 2011. Esta, la verdad es que ya se adoptó el año anterior, no este año. ¿Por qué la estamos mostrando en esta ocasión? Básicamente para que ustedes entiendan que las normas de revelación ya se incorporaron antes de que se incorporara este año la modificación de la NIC 32
acerca de los acuerdos de la liquidación bruta simultánea que estábamos hablando en las láminas anteriores. ¡Wow! Es decir, ¿se dan cuenta? A cada rato hay modificaciones. Tenemos acá otra, que es la modificación a la NIF 11, contabilidad de combinación de negocios para participaciones en una operación conjunta. Una cosa rarísima, porque hasta ahora yo entendía que el concepto de combinación de negocios se aplicaba a las asociadas, a las subsidiarias y a los negocios conjuntos, pero las operaciones conjuntas, me sonaba muy extraño eso, y se estaba debatiendo en Londres si se modifica esta norma, la NIF 11. Recuerden ustedes que la NIF 11 se llama acuerdos conjuntos, y la norma de acuerdos conjuntos aborda dos grandes tipos de acuerdos conjuntos: los negocios conjuntos y las operaciones conjuntas. Esta modificación, bueno, establece la aplicación de la contabilidad para combinaciones de negocios a las adquisiciones de participaciones en operaciones conjuntas por parte de controladores conjuntos. Es decir, que si usted participa en una operación conjunta y esa operación conjunta se ha definido como combinación de negocios, entonces usted va a aplicar las normas de combinación de negocio a esa operación conjunta. Y recuerden ustedes que bajo la IFRS 3 se establece que cuando se hace una combinación de negocios se deben aplicar los pasos de la adquisición, del método de la adquisición, ¿no es cierto?, para las combinaciones de negocio, y por lo tanto se instalaría la aplicación del método de la adquisición de IFRS 3 también en las participaciones en operaciones conjuntas. Las modificaciones resuelven entonces la actual confusión. La verdad es que me dejó más confundido a mí, pero estoy... Bueno, uno puede entender entonces que hay dos tipos de operaciones conjuntas. Operaciones conjuntas donde esa operación conjunta constituye un negocio, y operaciones conjuntas donde esa operación conjunta no constituye un negocio. Si constituye un negocio, método de la adquisición. Aún se requiere juicio, obviamente, con respecto a si la operación conjunta es o no es un negocio. A mí me generó un poco complicación esto, porque debo reconocer que la operación conjunta yo la veía como adquisición de activos individuales, un conjunto de activos y no de participación. Pero fíjate tú que la norma ha establecido que tú también pudieras adquirir activos y pasivos, ¿ya?, sin adquirir patrimonio, y en esos activos y pasivos identificar una expansión de tu negocio. Eso es lo que analizó, digamos, esta modificación de la NIF 11. Yo los invito a revisar esa modificación, está publicada. Y como se aplica en la metodología de la adquisición que está en IFRS 3, esto significa entonces que emergen conceptos que están en la NIF 3. Por ejemplo, la plusvalía, los impuestos diferidos que están en la NIF 12 y los costos relacionados con la adquisición. Sin perjuicio que pudiera existir también la emergencia de pasivos contingentes que en la IFRS 3 de NIF Full se exige que se contabilicen. Entonces, hay bastante cosas hay que analizar a propósito de esta modificación. Este es un tema que yo tengo pendiente de análisis, bastante fuerte esta modificación de la NIF 11, que se publicó en el mes de mayo, el 6 de mayo del año 2014, y se comienza a aplicar a partir del 2016, así que tenemos algunos días para analizarla todavía. Se permite en todo caso aplicar en forma anticipada. Ay, bueno, ahora vamos a ver la modificación de la NIC 16 y la NIC 41, una modificación largamente esperada en nuestro país. Fíjate que en Chile, las viñas, aquí estoy hablando de la viña San Pedro Tarapacá, estoy hablando de la viña Concha y Toro, estamos hablando de la viña Santa Rita, y todas esas cosas, esas viñas que producen vinos acá en Chile. Fíjate tú que las viñas estaban tratando las parras en Chile al costo y no al valor razonable. Y la instrucción de la NIC 41 era de que los activos biológicos se miden al costo. Perdón, al valor razonable. Que me convencieron. La instrucción de NIC 41 es que los activos biológicos se miden al valor razonable menos costo de venta. Esa es la instrucción. Y las viñas dijeron, no, nosotros medimos al costo. ¿Y por qué?
Y uno le preguntaba a las viñas y las viñas respondían: lo que pasa es que nosotros tenemos unas instalaciones vitivinícolas en un área exclusiva, no tenemos comparación en el mercado, nuestros competidores no se nos igualan, tenemos unos vinos VIP, unas tremendas cepas que nos permiten posicionarnos en los mejores supermercados del mundo con precios realmente increíbles, un sabor inigualable, etcétera, etcétera. Todo un predicamento marquetero para decir que no había un vino igual y por lo tanto la Parra no tenía comparación y por lo tanto no había de dónde obtener el valor razonable y por lo tanto medimos al costo. ¡Wow! Fíjate que en Londres, en Cannon Street 30, yo estuve una vez allá, yo anduve por Europa hace unos meses atrás, iba a ir para allá, pero al final no fui. El edificio es un poco antiguo ese. Y ahí en Londres, fíjate tú que se pusieron a discutir el tema y llegaron a la conclusión de que hay ciertos tipos de arbustos, better plants le llaman allá. Better plants son esos arbustos que solo dan fruto, pero no sirven para nada más. Cuando la parra da la uva, después de que ha crecido la parra, da la uva, le sacas la uva y eso no sirve de nada. Vendrá otra cosecha, pero no crece, sino más bien vuelve a dar la uva después. Lo mismo pasa con las moras, con la miel de palma, decía ahí la norma, o la discusión que tenían en Londres. Y dijeron, mira, estos arbustos solamente sirven para dar plantas, llamémoslo plantas que producen frutos, nada más, así. Así se tradujo este análisis que se hacía en Londres. Y se dijo que las plantas que solamente producen frutos y nada más, y no tienen otro valor más que ese, se van a medir al costo y los vamos a tratar como propiedad, planta y equipo. Y entonces se introdujo esta modificación. Las plantas para producir frutos pueden contabilizarse al costo. El producto de la planta, obviamente la uva, ¿no es cierto?, la mora, la miel de palma, se sigue contabilizando al valor razonable menos los costos de venta. No hay duda que eso se va a contabilizar así. Si es la planta nada más la que se va a medir al costo. La opción de transición simplificada está disponible, es decir, medir solamente al valor que ha invertido la empresa en tener esa planta. Y la adopción anticipada también está permitida. De hecho, Chile se anticipó en aplicar esto, significativamente. De hecho, yo creo que más bien lo que ha hecho IASB es converger a la norma chilena. Sí. Se concluyó que el modelo de valor razonable no es adecuado para la medición de las plantas para producir frutos. Plantas para producir frutos. Eso no, el modelo de valor razonable ahí no aplica. Y muchas sociedades e inversores consideran que la actual contabilidad del valor razonable está sujeta a demasiada incertidumbre. La enmienda trata estas preocupaciones y provee información que los usuarios consideran útil. En el fondo, contabilicen las viñas chilenas como estaban contabilizando. Esta enmienda se emitió justamente cuando yo estuve de cumpleaños este año, el 25 de junio del año 2014. Y la fecha primera opción es el 1 de enero del 2016, pero se permite aplicar en forma anticipada. Interesante eso, ¿no? Lo otro es la modificación a la NIC 27. Esto es algo que yo estaba esperando mucho, fíjate, la modificación a la NIC 27. A esta yo le llamo también convergencia de la norma internacional a la norma chilena, porque es curioso lo que pasa acá. Fíjate que se permite con esta modificación el uso del método de la participación, el equity method, el método del patrimonio, para contabilizar las inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas en estados financieros separados. Piensa tú que si hay una matriz que es dueña de una filial y la controla, obviamente, porque hay una relación matriz-filial, la norma
IFRS 10 establece que si hay una matriz que es dueña de una filial, la controla, debe consolidarla. Es una obligación consolidar a menos que se presente la figura especial de que ningún accionista minoritario se opone, depende de una matriz superior que presenta sus estados financieros bajo IFRS y todo lo demás que está en NIF 10. Pero en general, la matriz debe consolidar a su filial. En forma adicional a presentar el estado financiero consolidado, la matriz también pudiera presentar estados financieros separados. Y los estados financieros separados significa que la matriz ha de presentar su inversión en subsidiaria al costo o al valor razonable. Y las inversoras en negocios conjuntos y en asociadas también han de presentar en los estados financieros separados sus inversiones en esas entidades al costo o al valor razonable. Ahora, con esta modificación, se les permite a las matrices y a los inversores presentar sus inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos al método del patrimonio como opción adicional. Es decir, tiene tres formas de valorar sus inversiones permanentes cuando usted presente estados financieros separados: al costo, al valor razonable o con el método del patrimonio. ¿Ok? Eso era largamente esperado porque en Chile se estaba haciendo, de hecho nunca se midió al costo, nunca se midió al valor razonable la inversión en los estados financieros separados. De hecho en Chile nunca se habló de estados financieros separados, siempre se habló de individuales. Una cosa rarísima. La relevancia de las modificaciones depende de la interacción entre las regulaciones locales y la presentación de estados financieros separados. Esto de regulaciones locales lo digo porque no solo Chile estaba presentando bajo el método del patrimonio, hay otros países donde también se hacía esto. Restaura entonces, con esta modificación a la NIC 27, se restaura una opción que estaba disponible antes de que se revisara en el año 2003 la NIC 27. Antes del año 2003 estaba esta opción del método del patrimonio y ahora nuevamente vuelve a estar. La modificación puede tener amplio apoyo en países que requieren el método de la participación en los estados financieros separados. De hecho, Chile la ha apoyado ampliamente. La fecha de la publicación de la enmienda fue el 12 de agosto, hace pocos días. Y la primera adopción es 1 de enero del 2016, pero a usted se le permite aplicar en forma anticipada. Ironías, ¿ah? Flauta, ya. Hablemos de la NIC 16 y la NIC 13. Sí, por favor. Bueno, como en toda modificación de política contable, es necesario reexpresar el año anterior y por lo tanto modificar el costo para dejarlo expresado con el método del patrimonio. Sí, puedes seguir con el costo porque son 3 opciones las que tienes ahora. Curiosamente, fíjate que esta modificación me permite acercarme a la NIF para pymes, porque en la NIF para pymes tengo esas 3 opciones: costo, valor razonable o método del patrimonio. Es curioso eso, pero eso, así. Cuando yo tengo una inversión subsidiaria y yo tengo el 100%, ¿eso también yo puedo hacer un PB en este estado financiero separado? O sea, lo que trato de decir, mi pregunta va relacionada a que yo cuando si tengo un 100% de la inversión, ¿significa que una subsidiaria o significa que una extensión de la matriz? Cuando tú tienes un 100% de participación puede significar cualquier cosa. Puede significar que tienes una inversión temporal, valorizada al valor razonable necesariamente. Puede ser que tengas control sobre ella y por lo tanto tienes que consolidarla. Y si la consolidas, puedes presentar estado financiero separado y en ese caso tendrías las 3 posibilidades: costo, valor razonable o método del patrimonio, si es que es subsidiaria. Cuando se dice subsidiaria se subentiende que hay control. Pero tener el 100% de una empresa no significa necesariamente que la controles.
Y eso a propósito de lo que decíamos hace un rato atrás, de que si eres una empresa, un fondo de inversión, puedes tener el 100% y no lo controlas. ¿Me explico? Oye, analicemos esta que me parece súper interesante a mí, que es las modificaciones que se hicieron a la NIC 16 y a la NIC 38. La verdad es que la NIC 16 y la NIC 38 permiten una gran variedad de métodos de depreciación y amortización, pero no se pronuncian respecto de si se acepta o no se acepta un método de depreciación o amortización que se base en el ingreso. Al no decir nada, o al decir nada al respecto, uno tenía la idea de que podía depreciar o amortizar el activo de propiedad, planta, equipo o el intangible de acuerdo con una metodología de generación de ingresos. Mientras más ingresos genero, más deprecio. Mientras más genero ingresos, más amortizo. Eso podía ser, porque no te lo prohibía, te decía, usted vea cómo va a depreciar o amortizar. Solamente descubra cuál es el patrón de uso de su activo de propiedad, planta, equipo o de su activo intangible. Y como nada se decía, entonces, bueno, los manipuladores y creativos de siempre podían hacer cualquier cosa. Hasta que se modificó. Y la modificación establece una presunción una presunción refutable de que el uso de los métodos de amortización en base a los ingresos es inapropiado. Es decir, tú puedes amortizar en base al ingreso. Y también puede ser inapropiado amortizar en base al ingreso. Ojo que estamos hablando de amortizar. El tema de la depreciación excluyó completamente con esta modificación la posibilidad de depreciar en función del ingreso. Ni se te ocurra depreciar en función del ingreso, por eso se prohíbe ahora. Donde sí te da cierta holgura la norma es respecto de la amortización. En la amortización puedes amortizar un intangible en función del ingreso, ganado. Pero cuidado, porque debes demostrar que existe una correlación entre la amortización y el ingreso. Y el ejemplo más claro está en CINIF 12 o IFRIC 12, es decir, con los llamados acuerdos de concesión de servicios, en donde, por ejemplo, nosotros lo experimentamos todos los días, es el flujo vehicular el que determina la amortización de la concesión cuando ésta es tratada como activo intangible. Es uno de los pocos casos en donde la amortización se vincula con la generación de ingresos. ¿Ok? Ahí se permite. Pero no en las depreciaciones. Esta presunción es refutada entonces solo cuando el ingreso y el consumo de los beneficios económicos del activo intangible se encuentran altamente correlacionados o cuando el intangible se expresa como medición del ingreso. Y prohibición, insisto, voy a ser enfático con esto, prohibición en la depreciación, es decir, en NIC 16, no deprecien en función del ingreso. Se aplica el juicio entonces para seleccionar el método de amortización que mejor refleja el consumo del activo. Esta aplicación es prospectiva porque estamos modificando una estimación, que es la amortización, y se aplica a partir del 1 de enero del año 2016, permitiéndose la adopción anticipada. Ahora vamos a hablar de los famosos borradores, esto que está como en preparación, de lo que se viene y todo eso. Hay una que nos va a complicar un poco la vida. La hora sí. Hay una que nos va a complicarle un poco la vida al mercado, que es la norma de arrendamientos. Fíjate que hay un borrador de arrendamientos que es bastante interesante, porque hoy día, cuando tú firmas un contrato de arrendamiento operativo, te estás comprometiendo a pagar durante muchos años, muchas veces, un canon de arrendamiento mensual. Sin embargo, a pesar de que te comprometes a pagar durante muchos años un canon de arrendamiento mensual, ese pasivo no está en la contabilidad, está off balance sheet, como dicen los gringos. Fuera de balance está ese pasivo. Y entonces no registras ni el activo ni el pasivo. Bajo la nueva norma, para el arrendatario va a estar la exigencia de contabilizar, independientemente que se trate de un arrendamiento operativo financiero, contabilizar un activo
y la totalidad del pasivo comprometido, lo que va a significar un incremento de los niveles de deuda, del leverage, y muchas veces estar en peligro de sobrepasar ciertos covenants o ciertas cláusulas de resguardo de deuda, como lo que le pasó a SMU, ¿no? El exposure draft trata a los arrendatarios y a los arrendadores. Respecto de los arrendatarios, fíjate que hay un modelo dual de arrendamiento, nueva prueba de clasificación de arrendamiento basada en el consumo del activo durante el plazo del arrendamiento y requerimientos de contabilización más complejos, un requerimiento simplificado para los arrendamientos de corto plazo. Lo que pasa es que independientemente de que haya arrendamientos solamente financieros en el futuro, desde el punto de vista del tratamiento, para los arrendamientos que son de menos de un año, va a persistir esta forma de contabilización similar al arrendamiento operativo, ¿ya? Y al mismo tiempo, si el arrendamiento es de poca importancia, los famosos Ticket Lease Agreement, los arrendamientos así como de, no sé, el arrendamiento de la fotocopiadora, ese tipo de cosas, son tan mínimos que también se van a tratar como operativos. Esos son los importantes en términos de plazo y de monto, los que van a seguir un solo camino de contabilización similar al del arrendamiento financiero. No es que en el arrendamiento se esté contabilizando el activo en dos partes, que lo contabilice el arrendador y el arrendatario. Lo que pasa es que ahora, en aquellos que hoy día calificamos como operativos, lo que el arrendatario va a contabilizar es un derecho de uso. No es que esté contabilizando el activo materialmente, sino que está contabilizando el derecho a usar ese activo. Una figura que igualmente está instalada actualmente en los arrendatarios que reciben arrendamientos de propiedades de inversión que pueden entregar bajo subarrendamiento operativo a terceros, porque ese arrendatario operativo y subarrendador operativo puede calificar esa propiedad como propiedad de inversión aun cuando la está entregando en subarrendamiento operativo a un tercero. Eso existe. Y con esto más bien se uniforma ese criterio. Sí, claro. Ese derecho de uso se va amortizando y fíjate que está en discusión en este momento cómo lo voy a amortizar. Y específicamente hay dos modelos posibles y separan entre bienes raíces y los que no son bienes raíces para poder determinar la forma en que esa amortización se haría. Pero no está definido todavía, pero efectivamente sí se amortiza en ese plazo. Si la cláusula de salida es relativamente fácil, ¿tú estás preguntando por la norma actual o por la norma que se viene? No, la norma que se viene va a tener que tener en consideración cuál es el plazo. Si el plazo original es superior a un año, entonces se entiende que se aplica esta nueva norma respecto de que vas a tener que contabilizarlo como un derecho de uso. Ahora, si el plazo es superior a un año, pero la cláusula de salida es fácil, lo que tú tienes que incorporar más bien es el juicio o criterio respecto de la historia de la empresa de este tipo de contratos, porque ojo, muchas empresas pueden determinar que vamos a hacer un contrato de un año para tratarlo como arrendamiento operativo. Eso no se permite. Lo que se hace es entonces un análisis histórico de cuál es la figura que se replica permanentemente con el propósito de llegar a la conclusión. Entonces, esto va a requerir un juicio criterio sin duda. Y esos son los elementos que faltan en el análisis para levantar una norma nueva. Para los arrendatarios entonces hay que medir y reconocer el pasivo por arrendamiento inicial al valor presente de los pagos mínimos de arrendamiento futuro. Se reconoce el activo por el right of use, puse allí así como para hacerlo más interesante. Reconocer el activo por derecho de uso, ¿no es cierto?, por un monto inicialmente igual al pasivo por arrendamiento, ajustado por los incentivos de arrendamiento y los costos indirectos iniciales, y posteriormente el pasivo por arrendamiento se mide al costo amortizado. La amortización del activo por derecho de uso
va a depender de la clasificación y el reconocimiento del gasto depende de la clasificación. En el caso de los arrendadores estaba analizándose la posibilidad de separar los arrendamientos en tipo A y tipo B. Bajo el tipo A, dar de baja el activo subyacente y reconocer una partida por cobrar, un activo residual, reconocer una utilidad perdida por adelantado y un ingreso por intereses durante el plazo del arrendamiento. Para el tipo B, aplicar un tratamiento similar al de la actual contabilización para arrendamientos operativos, lo que significa que para el caso del arrendador existiría las dos características, es decir, de arrendamientos financieros y operativos. En cambio, en el arrendatario existiría solamente financieros. ¿Qué cosa? Las novedades sí, porque en el financiero se mantendría la figura de que es una venta. Sí. ¿Ya? Sí. Claro. Sí, porque es renovable. Exactamente. Fecha tentativa de emisión, ya se ha pronunciado de alguna manera IASB, está diciendo que en el año 2015 se estaría emitiendo la norma. No estamos diciendo que desde el 2015 se aplique, sino más bien se pronunciará en el año 2015. ¿Ya? Respecto de los contratos de seguro, para ir cerrando, quedan solo como 20 normas. El borrador, no, sí queda poco. El borrador de seguros, la verdad es que esta es una norma tremendamente larga, muy, muy extensa. Hay introducción de una contabilidad y un modelo de medición amplio para todos los contratos de seguro, porque la verdad es que hasta ahora solamente esto está abordando ciertos contratos de seguro. Las propuestas aplican a todos los contratos de seguro y no a las entidades de seguro. Eso es muy importante. Esta es una norma que no se llama norma de empresas de seguros o aseguradoras. Es una norma que se llama contratos de seguro y por lo tanto esta norma se aplica a las empresas aseguradoras sin duda, pero también aplica a todas aquellas empresas que emiten contratos de seguro o una suerte de contratos de seguro, como en el caso de las ISAPRES, acá en Chile como en el caso de las mutualidades, etcétera. Y a los contratos de inversión con una discretionary participation feature, con una cláusula de participación discrecional emitidos por aseguradora. A veces ahí se entra en contratos de seguros en donde tengo la posibilidad de acceder a la rentabilidad de las inversiones y a eso también aplica. El modelo se basa en el valor de cumplimiento corriente, incluidos los 4 pilares básicos que están contenidos en la norma de Solvency, que es la norma de la industria aseguradora. Por eso ha sido tan difícil emitir las normas de seguro, porque hay 2 normas que están compitiendo en las restricciones que deben mantener las empresas aseguradoras. La norma contable, que es la IFRS 4, y por otro lado la norma de las aseguradoras, que es la de Solvency. Uso de supuestos y tasas de descuento vigentes, ahí está el debate. ¿Qué tasas se van a utilizar para descontar los flujos en las empresas aseguradoras? Enfoque de medición simplificado, distribución de prima para algunos contratos de corta duración, en donde las primas van a tener que distribuirse de alguna manera, lineal, no lineal. Complicaciones hay, por ejemplo, con los siniestros que están incurridos pero no han sido informados, incurred but not reported. Definición y contabilización revisadas para los costos de adquisición, es decir, qué se hace con los deferred acquisition costs, los costos de adquisición diferidos, cómo se difieren a través del tiempo. Enfoque espejo para algunos contratos con participación que alinea de mejor manera la medición de estos contratos con sus partidas subyacentes. Y nuevos requerimientos de presentación y revelación. La verdad es que hablar de los contratos de seguros requiere una gran cantidad de tiempo. Yo estoy simplemente dando a conocer en términos generales esto de la industria aseguradora. Necesitamos una sesión especial para abordar estos temas. No hay fecha todavía de adopción establecida. Respecto de la propuesta de modificación del método de la participación, me interesa bastante a mí, fíjate. Le estoy dando muchas vueltas y hay un borrador en donde se aborda el tema de que no está claro cómo el inversor, ¿no es cierto?, reconoce el efecto de los cambios en los activos netos
de las inversiones que se reconocen bajo el método de la participación directamente en el patrimonio por la participada, que sean distintos de los dividendos. Tú sabes que cuando tú compras una inversión en una asociada, por ejemplo, en el momento de comprar la inversión en la asociada, tú tienes que contabilizar la inversión al precio pagado, al costo. Pero después de ese primer día, e incluso desde ese primer día, hay una diferencia que puede ser considerable entre ese valor de costo y el valor patrimonial que tienes sobre la empresa que adquiriste. Y a eso se va agregando la complicación que representa, primero, el ir midiendo periódicamente las variaciones de deterioro que pudiera tener el goodwill asociado, las variaciones de la diferencia entre el valor razonable y el valor libro de los activos y pasivos adquiridos, pero al mismo tiempo la empresa que tú adquiriste y que contabilizaste como asociada está generando dos tipos de efectos en patrimonio. Los efectos que se denominan otros resultados integrales y los efectos que están fuera de otros resultados integrales como los dividendos. Pero al mismo tiempo, dentro de los efectos de otros resultados integrales, hay dos tipos de partidas, unas que van a afectar al resultado integral en algún momento y otras variaciones que están en otros resultados integrales que nunca se van a reciclar a resultados, como por ejemplo lo que sucede con la revaluación de propiedad, planta de equipo, porque comprenderás que la propiedad, planta de equipo cuando se revalúa se genera una reserva de revaluación que nunca se va a reclasificar hacia el resultado del ejercicio. Y esa es otra de las partidas que nos está complicando al analizar toda esta dispersión de que se compone, digamos, este análisis permanente de las inversiones en asociadas. Y por eso que se está pensando en Londres en modificar esta metodología del patrimonio. La regla requeriría que el efecto de todos estos cambios sea reconocido directamente en patrimonio. Tanto de los dividendos, como lo que no son dividendos, los otros resultados integrales que se reciclan y los que no se reciclan, todo en patrimonio. Reclasificación en resultados cuando se discontinúa el método de la participación. Esa es otra variación que se propone. Por ejemplo, se diluyen las emisiones de acciones a terceros y la participación del inversor. La propuesta es reconocer el efecto de esa dilución directamente en el patrimonio para seguir manteniendo la relación. ¿Sustancia sería más apropiado reconocer en resultados como parte del rendimiento del inversor o efectivamente en patrimonio? Esa es la gran pregunta. No hay fecha todavía de adopción establecida, se está discutiendo esta propuesta, así que la invitación es a revisarla. De respecto del exposure draft o borrador de transferencia de una subsidiaria a una asociada o negocio conjunto. No está claro si una ganancia no realizada debiera eliminarse cuando se transfiere una subsidiaria a una asociada o negocio conjunto. Si yo voy a transferir esa subsidiaria a una asociada o negocio conjunto, debemos entender de que hay resultados no realizados. Se transfieren, también se eliminan. La ganancia se reconocería en su totalidad si los activos transferidos son un negocio. Esa es la postura que establece la modificación o la propuesta de modificación, de que todas estas ganancias no realizadas sean reconocidas en resultado. A propósito de que habría una suerte de combinación de negocio, estaría aplicando las reglas de combinación de negocio. Se requiere en todo caso un juicio en relación a si los activos transferidos corresponden o no a un negocio y se presenta entonces la especial figura que también se estaba debatiendo con la modificación de la NIF 11 acerca de si las operaciones conjuntas son o no son negocios. Aquí también se instala ese debate de si cuando yo transfiero la subsidiaria a una asociada o un negocio conjunto estoy transfiriendo también un negocio. Si transfiero un negocio, la posición del borrador es que eso se vaya a resultado. Contabilización basada en si los activos vendidos o aportados corresponden a un negocio. Si la respuesta es positiva, se reconoce la ganancia completa en resultado. Si la respuesta es negativa, la ganancia se reconoce parcialmente en proporción a las participaciones de los inversores no relacionados. No hay fecha establecida aún. Siguen las novedades, pero esta es la última. Esta es la de la NIC 12, que tiene fecha reciente.
Se trata del reconocimiento de los activos por impuestos diferidos por pérdidas no realizadas. La verdad es que esta norma instruye, la NIC 12, ustedes saben, instruye la contabilización de impuestos a la renta e impuestos diferidos. La modificación esta que se propone establece una guía para clarificar cómo se contabilizan los activos por impuestos diferidos que se relacionan con instrumentos de deuda que se miden a valor razonable. Lo que pasa es que obviamente las variaciones, si yo tengo un pasivo, tengo un activo pero que es instrumento de deuda, que se mide a valor razonable, estamos nuevamente replicando lo que sucede y lo que nos advertía la IFRS 13, que esos instrumentos que se miden a valor razonable pueden cambiar su valor por efectos que son distintos de los movimientos puros de mercado y que pueden estar afectados por variaciones de riesgo crediticio. Y entonces ese riesgo crediticio puede hacer que el instrumento de deuda sube o baje de valor. Y entonces que cuando existe esta posibilidad de que no se cumpla, de que haya un impago, de que la contraparte no satisfaga su deuda, eso significa que voy a estar incorporando también un impuesto diferido a propósito de eso. Es raro como incorporar un impuesto diferido cuando esto proviene de un posible impago que en el futuro se vaya a realizar. Entonces las modificaciones que generan las agencias de rating crediticio cuando modifican sus clasificaciones de riesgo están generando efectos muy extraños. Ya lo advertíamos en la NIF 9 con respecto a la variación de valor razonable en los pasivos financieros que se miden a valor razonable con efecto en resultado, y acá también pasa lo mismo cuando el instrumento es un instrumento de deuda mantenido por un inversionista. ¿Qué hacemos con eso? Es lo que nos dice acá. Se propone una guía para resolver ese asunto. El borrador se publica el 20 de agosto en respuesta a una diversidad práctica y va a estar para comentarios hasta 18 de diciembre del 2014, y yo creo que ahí vamos a tener trabajo acá en la universidad para debatir esto que está muy interesante. Gracias. Hay un espacio para más preguntas si quieren. Yo, vi que hicieron algunas preguntas intercaladas en la presentación. Ahí van a pasar un micrófono. Leonardo, te invito a que venga. Micrófono. ¿Cuál es la situación actual de la modificación a la NIF para las pymes? ¿En qué estamos en este minuto con eso? No, NIF para pymes no sé. Luis, ¿tú sabes de NIF para pymes o no? No, todavía no sale nada. No hay pronunciamiento de fecha y esas cosas. Ya, no, aún no. Aún no hay novedades. Aún no hay novedades. Sí hay un documento que levanta ciertas modificaciones que se proponen, pero respecto de modificaciones no se ha pronunciado todavía. No se ha definido como algo que en algún minuto va a salir, porque el anterior es del 2009 y habían dicho que eran 3 años. Dijeron 3 años, pero se les pasaron los 3 años y no hay modificaciones todavía. Okay. O sea, está el borrador, pero no está la fecha definitiva donde ya dejan la norma ya en términos prácticos. Perdón. Complementando lo que la pregunta, o sea, yo veo NIF para pyme y el tema, si bien el borrador ya está ya propuesto y varias entidades ya lo han estudiado, supuestamente regiría contar del 1 de enero del 2015 los cambios propuestos. Mira, buen dato ese. Sí. Muchas gracias por la información. 2015, entonces, 31 de diciembre del 2014 va a estar complicado yo celebrando el año nuevo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta en particular? La verdad es que este es un mar de información. Allá, señorita, doña. No, aquí, de aquí para allá, por ahí se lo pueden pasar. Derecho. Sí. Manuel. Se me olvidó. Profesor, algo que se me quedó en el tintero respecto de los FIP o fondos de inversión. No recuerdo bien, pero dijo
se debe consolidar una inversión permanente donde yo tengo control en un FIP. Lo digo a propósito de que había una normativa de la superintendencia que decía se puede omitir la consolidación. Bueno, en el fondo de inversión es que hay que entender qué se entiende, hay que tratar de dilucidar qué se entiende por control. La IFRS 10 establece que tú tienes control cuando reúnes 3 elementos simultáneos. El primero es que tienes poder, el segundo es que estás expuesto, tienes derecho a los rendimientos variables de la participada, y en tercer lugar que ejerces efectivamente ese poder para poder generar rendimientos sobre tu propia inversionista. Entonces, cuando se reúnen esos 3 elementos, tú controlas, y cuando controlas tienes que consolidar. En el fondo de inversión, el concepto de control en las compras de instrumentos de patrimonio se diluye. ¿Y por qué se diluye? Porque, por varias razones. Una de las principales razones por las cuales se diluye el control en un fondo de inversión es porque el control actúa bajo un rol fiduciario. El rol fiduciario significa que actúa por encargo, on behalf of, de inversionistas, o por cuenta de los inversionistas. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con las administradoras de fondos de pensiones? Todos nosotros les pasamos nuestros dineros a los fondos de pensión, a las administradoras de fondos de pensiones, para que administren nuestros dineros. Pero no pueden consolidar esos fondos, las AFP, porque ellas reciben un encargo fiduciario de parte nuestra. Eso es lo que sucede con los fondos de inversión. Por lo tanto, aun cuando el fondo de inversión tenga un 100%, no debe consolidar. Distinta es la figura de si el fondo de inversión adquiere una empresa que es fondo de inversión también, o es administradora, de fondos de inversiones, para expandir su negocio a nivel territorial, por ejemplo, porque en ese caso lo que está comprando es un negocio, está haciendo una combinación de negocios, pero no está generando una inversión para desarrollar el negocio a partir de la especulación con esa inversión. Lo que hacen los fondos de inversión es especular y por lo tanto no debiera consolidar, sin perjuicio de lo que diga la norma de la super de valores que es anterior a esta modificación que se ha instalado. Yo creo que esta modificación que se ha instalado viene a resolver ese asunto en donde la norma ahora se va a alinear con esa, yo creo, con esa instrucción de IASB. Sí, por favor. Sí, cuando un fondo de inversión de los fiscalizados por la superintendencia tiene múltiples inversionistas que en la práctica tienen como objetivo, ¿cierto?, tomar posiciones como inversiones en empresas, pero no con la intención de controlarla. En algún minuto, por alguna circunstancia, puede llegar a tener, por ejemplo, más del 50%, pero no tiene como objetivo controlarla. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en los fondos de inversión privada que hoy día existen, que de repente tienen 2 o 3 partícipes y que en la práctica sí tienen la intención de controlar un negocio, por ejemplo? Es que ahí estamos en el área de la discusión. Ahí realmente entraríamos en la discusión de si efectivamente esto se va a gestionar como negocio, aparte, como un nuevo negocio para el fondo de inversión. Es decir, no tendría solamente el negocio de generar rentabilidad a propósito de su inversión en instrumentos de patrimonio, sino además generaría una nueva línea de negocios que sería, no sé, un supermercado, sería, no sé, una inmobiliaria. Eso sí sería consolidable. Entonces, pero es discutible, obviamente. Ahí entramos en el tema del juicio o criterio. Sí. ¿Una pregunta más? No. Bueno, sí, les agradecemos mucho la participación. Una información, el 24 de septiembre vamos a hacer otro seminario y ese día vamos a tocar un tema con respecto al impuesto diferido como un predictor de manipulación contable. Sí. Bueno, además Leonardo me está diciendo si esto se va a subir, yo le digo que sí. La presentación de Leonardo va a estar en la página del centro, entonces ahí la van a poder descargar, junto con algún comentario del evento. Y ahí hay detalles, entonces, para que ustedes se incentiven a leer aquellas normas o modificaciones que sean importantes. Ahora lo invitamos a un café afuera. Muchas gracias.